Buenas noches, público culturoso. Gracias por estar ahí. Hoy día vamos a hacer Aubrey Beardsley, un gran dibujante de finales del siglo XIX. Y yo creo que para no demorarnos mucho en prolegómenos, vamos a ir poniendo las imágenes para irles contando quién fue este gran artista del círculo de Oscar Wilde. Ya, entonces vámonos con Beardsley. Ya, a ver, vamos a ver. Como siempre hacemos una pequeña... No, primero su rostro, ya. Ya. Entonces ahí lo tenemos a Beardsley. Beardsley fue un dibujante inglés, nacido en 1872, falleció en 1898. Él muere muy jovencito, casi a los 25 años. Y bueno, durante el tiempo en el que él fue joven, el que fue niño, bueno, todas esas cosas, bueno, pasó por algunos problemas económicos y todo eso, y tuvo que trabajar como oficinista, ¿no? Como una persona ajena a lo que era el arte. Me imagino que en ese tiempo él también dibujaba ya de manera, en privado y todo eso, ¿no? Pero fue gracias a la intervención de el gran pintor prerrafaelista Edward Burne-Jones, que le aconsejó dedicarse al arte de manera profesional. Y es así como Beardsley empieza trabajando ya, digamos, con mayor seguridad, ¿no? Para hacer sus trabajos de manera profesional. Entonces ahí lo vemos a Beardsley, como decimos, él falleció bastante joven, está en su mejor momento, ahí, ¿no? Y él, a ver, seguimos avanzando, vamos a avanzar su obra. Beardsley, vamos a hacer un poquito el contexto, ¿no? Eran tiempos en que hacía su aparición en la Inglaterra de esa época, todavía es una Inglaterra victoriana, ¿no? Muy constreñida, donde era muy, ¿qué ha pasado, no? A la historia de la humanidad, esta cuestión victoriana en términos de la represión sexual, ¿no? Bastante conservador. Y entonces hace su aparición en esos momentos en la escena el gran Oscar Wilde. Vamos a hacer sobre Oscar Wilde también, ¿no? Y el gran Oscar Wilde entra rompiendo mucho de este conservadurismo en el tiempo, en esa Inglaterra victoriana, no solo con sus obras, sino también con la actitud, el porte, la personalidad. Él tenía pues una facilidad para la cuestión sarcástica, la cuestión irónica, pero elegante. Era un hombre muy erudito, ¿no? Era todo un personaje en la vestimenta, en el andar, en los modales, en la fluidez verbal, ¿no? Y él tenía un círculo, pues, ¿no? De gente muy allegada a él en términos artísticos también, y uno de ellos fue Aubrey Beardsley. Aubrey Beardsley y él fueron muy cercanos, y Beardsley también era un hombre muy elegante, con esas maneras, tan, ya, en el Perú le diríamos un poco adefesiero, ¿no? Que terminó estos modales, toda esta forma de ser, ¿no? De estos personajes terminó dando lugar a lo que se llamó el dandismo, el dandy, ¿no es cierto? Que eran estas personas refinadas, elegantes, pero también decadentes. ¿A qué nos referimos con decadente? Decadente tiene que ver mucho, a ver, con un hedonismo, una forma sí, de alguna manera también, contracultural, ¿no? Pero ya o sea, ¿cómo se dice? Llevándolo al máximo límite, ¿no? Eran gente apegada, pues muchos, bueno, algunos de ellos también, o sea, se dieron mucho, por ejemplo, a las adicciones, ¿no? Y vivir la vida al máximo, por decirlo, ¿no? Rompiendo todas las reglas, pero sin perder las maneras elegantes en el hablar, en el vestir, ¿no? Eso sería una cuestión decadente. Y siempre refiriéndose a las cuestiones eróticas,
a esas connotaciones sexuales exactamente para escandalizar a la Inglaterra victoriana de ese momento. Ese dandismo se va a dar en otros países, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo en el Perú fue el gran Abraham Valdelomar en estas tierras peruanas, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con la obra de Beardsley. Beardsley tiene una característica y es que él dibuja en estilo, por decirlo, Art Nouveau, no decirlo, es Art Nouveau. El Art Nouveau es ese movimiento, bueno, artístico que ustedes habían visto, que ya hicimos nosotros anteriormente, ¿no? Que tiene esas formas florales, ¿no? Sinuosas, muy delicadas, ¿no? Tiene una sensualidad. Pero parece existir también un Art Nouveau más o menos tardío, ¿no? Innovador, como es el caso de Beardsley, que no solo le toma como referencia esas características propias del Art Nouveau, que fue un arte muy, muy popular. A pesar de ser un arte muy refinado, era muy popular, muy querido, y todavía lo es por mucha gente, ¿no? Y le da algunos giros a este maravilloso estilo, ¿no? Que es el Art Nouveau. Y entonces nosotros podemos ver en la obra de Beardsley el gran manejo que hace con la tinta negra y aparentemente con plumilla y en algunos casos probablemente con pincel, ¿no? Y estos contrastes que logra de manera tan maravillosa en sus trabajos. Él ha sido básicamente dibujante, no hemos investigado y creo que no hay sobre él como pintor, sino básicamente como dibujante. Entonces podemos ver material de él que eleva a un nivel muy, muy alto las artes gráficas utilizando solamente tinta negra. A ver si podemos agrandar un poquito ese tipo de trabajos de Beardsley. Beardsley tiene algunas características en su material, ¿no? Y como digo, toma los elementos propios del Art Nouveau, ¿no? Que son esas formas sinuosas también, ¿no? Pero en algunos casos llena bastante la hoja y en algunos casos no. Los deja bastante abiertos los espacios en blanco y no hay necesidad de llenarlos porque los cubre muy bien con los negros. Algunos trabajos de Beardsley. Vamos a abrir un poquito, vamos a ver este trabajo en la composición total, no sé si podemos verlo. Lo achicamos un poquito para que se vea la composición tan bien lograda. No se puede, ya bueno. Porque cada uno de los trabajos de Beardsley, ¿no? Contiene un gran dominio de la composición de página, ¿no? De la hoja en la que está trabajando. Ustedes pueden ver que en esta composición nuestra mirada se va hacia la figura femenina, ¿no? En la mano derecha. Y el llenado, por ejemplo, de los árboles es casi una pincelada larga y entera de tinta china, negra. Y el fondo podemos ver esos álamos, especies de álamos, donde parece haber agarrado el pincel y dándole unos toquecitos así, para lograr el efecto de las hojas. No quiere tampoco llenar mucho aquí la hoja, ¿no? Simplemente con esos toques negros levanta la obra. Y es interesante. A ver, siguiente imagen, porfa. A ver. Él ilustrado, por ejemplo, material que le gustaba mucho porque los decadentes tenían mucho eso, ¿no? Los decadentes tenían esas ganas de molestar, fregar, hincar, sobre todo lo que tenía que ver estos buenos modales tan propios de la Inglaterra de esa época, ¿no? Y que quedó por mucho tiempo, ¿no? Cosas que no se debían decir en público, cosas que no se debían ni siquiera familiarmente, todo estaba muy prohibido, sobre todo, como repito, las connotaciones sexuales. A ver, siguiente, ¿no? Como eran amigos, Beardsley ilustra bastante el material de Wilde, que por ejemplo en esta obra Salomé, ¿no? Que fue una obra de teatro que primero se estrenó en París y luego pasa para
para Inglaterra, ¿no? Wilde le encarga, ¿no? Que ilustre el material este de Salomé. Podemos apreciar un ratito el enmarcado, o sea, el enmarcado ornamental que da, ¿no? Que obviamente, valga la redundancia, enmarca el nombre de la obra, ¿no? Y vamos a ver la meticulosidad, el detalle de Beardsley para poder armar esas, la ornamentación, el dibujo, ¿no? Ornamental que va a enmarcar el título de la obra de Wilde. Ahora estamos viendo, por ejemplo, ya no sé si esto lo censurarán porque tienen una cosa, hablando de conservadurismo victoriano, ¿no? Pero las redes están teniendo mucho eso de que no, eso no se puede mostrar, que no sé qué. Y era justamente lo que Beardsley hubiera querido, ¿no? Que se muestre, que se diga, que moleste, ¿ya? Que evidencie lo que todos los demás quieren ocultar. Esa era mucha tendencia de los decadentistas. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la figura aquí ¿no? De Salomé, vamos a ver con detalle la figura de esta Salomé, que de por sí ya para la época era bastante osado, arriesgado mostrar una, digamos, desnudez así, ¿no? Para una obra donde supuestamente los copetudos iban a ver al teatro, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, el rostro, ¿no? Hay un rostro, como de una persona pues como malvadita, ¿no? Y vemos un cuerpo pues desnudo, ¿no? Pero o sea, hay un detalle para justamente a su vez, no, el anterior, para justamente a su vez enmarcar esta imagen. Hay una cosa bien interesante y es que a pesar de que el dibujo está cargado, llena y hay un horror al vacío ahí, no te quita para nada la atención del título que se está mostrando, ¿no? Que es la presentación, ¿no? De la obra de Wilde. Entonces, eso es algo que se ha perdido mucho en la actualidad, ¿no? El embellecimiento de un afiche, de una ilustración, como que se ha uniformizado demasiado, entonces ya no hay un querer dedicarse a los detalles y a toda esa ornamentación, dándole la personalidad a esa obra que se está queriendo ilustrar. Este es Salomé para Wilde. Después ellos se pelearon, en fin, ya son cosas que entre ellos después se odiaban a muerte, ya Beardsley igual, ya. A ver. Esta es una obra también de Beardsley y miren la diferencia con el material que tiene en blanco y negro. En lo personal, a mí me parece que lo mejor de Beardsley es en blanco y negro. Este material no es que necesariamente Beardsley lo hubiese pintado, sino que a veces cuando se imprimían y todo eso, la gente que imprimía, en fin, los editores y todo lo demás lo pintaban de repente para llamar un poquito más la atención entre el público, pero la verdad es que a mi parecer lo más logrado de Beardsley es en blanco y negro y pierde un poco cuando se traslada al color. Por eso digo, en lo personal, si a alguien le parece que tiene un nivel bastante alto, porque el dibujo queda, o sea, el dibujo es excelente, es perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, la elección de los colores también juega un papel importante, ¿no? No siempre los ilustradores estaban en la elección de los colores, eso ya lo veían la gente de imprenta. Entonces, no se podría saber bien, ¿no? Si había aquí se le pedía, digamos, a la asesoría o Beardsley tenía autoridad para cuando estas cosas se pintaban, ¿no? Pero el trabajo donde sí se podía ver la presencia de Beardsley completa y totalmente sobre su obra es en el blanco y negro. A ver, vamos a la siguiente imagen. Ya. Como ustedes habrán podido notar, Beardsley tiene una capacidad de poder, por ejemplo, es que, ¿saben qué cosa decía él? Por ejemplo, que a él le gustaba ser grotesco.
Pero por grotesco nosotros entendemos ahora en estos tiempos de alguna otra manera, como más vulgar y esas cosas, ¿no? Pero por más que Percy diría que le gustaba ser grotesco y todo eso, y a veces había personajes un poco extraños, como estamos viendo este pequeño fauno, sátiro en el extremo izquierdo, ¿no? Eh, que podría ser una cuestión grotesca, eh, mm, como lo trabaja tan bien y hay un evidente talento, hay una evidente genialidad de él en el trabajo, entonces no te produce rechazo. El asunto es que, por ejemplo, Beardsley utiliza también para molestar, para hincar, digamos, una sociedad tan rígida, tan hipócrita, ¿no? Eh, de todas las maneras posibles, ¿no? De repente un poquito en eso él era más bien sutil, no era explícito en ese sentido. Bueno, la sutileza podía venir por muchos lados, ¿no? Porque, qué sé yo, te podían denunciar o te mandaban a la Siberia Social, pero era un grupo, de los dandies, ¿no? Liderados por Oscar Wilde, que de todas maneras, claro, eran temidos en ese sentido, pero también respetados. Entonces eso como que les daba mayor amplitud de acción. Beardsley nunca traspasó el límite entre lo vulgar, entre lo demasiado explícito, ¿no? Y ¿cómo se llama? Sí, eso, entre lo demasiado explícito, vulgar y todo eso, ¿no? Siempre se quedó en lo más, en las cuestiones que más sutiles, que insinuaban más que mostraban, ¿no? Entonces estamos viendo aquí un excelente manejo del blanco y el negro. Qué manera también interesante de Beardsley de, por ejemplo, no jugar mucho con el volumen. A ver, siguiente escena. Él no juega, ay, no sé si ha salido bien esta, a ver, déjenme ver si ha salido bien. Él no juega mucho con el volumen, no salió tan bien, no salió tan claro. Eh, no juega mucho con el volumen, sus figuras son más bien bastante, no bastante, pero planas, típicamente gráficas, ¿no? No hace demasiado, por ejemplo, lo que se le dice en dibujo tramado, no le interesa. No le interesa también hacer demasiadas luces y sombras, es un trabajo, tiene, contiene mucha habilidad, es como si pasara línea tras línea, tras línea, tras línea, con mucha seguridad, sin detenerse demasiado en la verosimilitud con la realidad, sin embargo, captando todo el exceso de detalles tan propios de lo que fue el Art Nouveau. No, a ver, siguiente, a ver que se note un poquito mejor ya. Forma parte también de Salomé. Y miren, ya pues la composición de esta hoja pues es hermosa. Yo, la verdad, no hay forma en que puedas escribir una composición tan hermosa para una escena, ¿no? Mm, eh, o sea, la podrías haber hecho de mil formas, pero tenía que ser Beardsley para estilizarla de esta manera, por ejemplo. Miren la cabeza, noten, por ejemplo, las partes de la sangre, ¿no? De la cabeza que están cayendo y además que caen por el lado derecho y se pierden, no sé si pueden verlo en el agua, ¿no? Yo y repito siempre esto, en los ilustradores contemporáneos, los que hay ahora, lamentablemente hay una falta de creatividad para para poder meterse en la historia que están ilustrando. Y falta esa creatividad justamente porque no hay una educación visual histórica del oficio. Busquen, investiguen, valoren a los antiguos maestros en la ilustración. Yo sé que ahora la gente dice, no, es que no hay tiempo, todo hay que hacerlo con la máquina, que no sé qué, ¿no? Pues, pero rebelarse también contra eso, ¿no? También es una forma de apoyar el propio trabajo de uno, valorarlo.
tener la paciencia para poder ser creativos. Ahora, de repente, pues ustedes podrían decir, no, pero es que el que te contrata no quiere eso, que no sé qué. Mira, de alguna manera va a tener que imponerse tu personalidad, ¿no? Porque tampoco uno es esbirro de lápiz, ¿ah? Yo nomás les digo, o sea, el ilustrador, el dibujante también tiene que tener también una personalidad. Gran parte de esa personalidad se refleja en la obra innovadora. Por ejemplo, Bursley, que toma el Art Nouveau que ya existía en esa época y le aporta, ¿no? Innova aún más en un arte que ya parecía tener un techo, ¿no? Él coge gran parte de este Art Nouveau y le da su estilo. Por ejemplo, nadie lo había hecho hasta ahora en blanco y negro. Solo en blanco y negro, pero Bursley lo hace. A ver, siguiente. Esta es una ilustración. Bursley también ilustró cuentos de Poe, estos cuentos de misterio, ¿no? Y ¿cómo se llamaban? Cuentos de misterio y de imaginación. A ver, un ratito, es cuentos, sí, pues cuentos de misterio e imaginación, los cuentos de Edgar Allan Poe. Y sí, cuentos de misterio e imaginación. Por supuesto, ustedes están viendo la escena de los asesinatos en la calle Morgue, ¿no es cierto? Y ya bueno, un poco malogra el final, pero ya bueno, los que han leído ya saben de qué se trata, ¿verdad? Es interesante porque esta escena está básicamente delineada. Bursley no ha llenado más allá de lo que tenía que llenar para contar este cuento. Entonces, lo único que vemos, la carga de la tinta negra, es en el cabello de la mujer. Evidentemente estamos viendo que es un simio, pero es una línea. ¿Y saben qué cosa? Una cuestión bien interesante, es que no le tiembla el pulso a Bursley. Hacer líneas con tanta precisión requiere de mucho entrenamiento. Tienes que estar muy seguro para hacer líneas que no vas a borrar después. Es como si hicieras un san, boom, y listo, se unió todo. Y algunos dibujantes, maestros del pasado, contaban que justamente esa es una de las características de un buen dibujante cuando ya ha alcanzado un nivel muy alto. No dudar, digamos, ¿no? Después de que has hecho 8.000 bocetos así de mano temblorosa, cuando ya sale la línea directa y sin mayores borrados ni nada, ¿no? Significa que has alcanzado un nivel muy alto. Esta imagen en particular se va a reproducir en muchos textos, va a formar parte mucho del imaginario colectivo respecto de la obra de Edgar Allan Poe. Hay grandes, ese no, ese es Harry Clarke, ya no, ¿por qué salió? Yo lo había borrado. Va a formar parte de el imaginario colectivo de la gente sobre el material de Edgar Allan Poe. Hay grandes ilustradores de Edgar Allan Poe. En este caso, Bursley casi ha hecho solo una ilustración por cuentos de Poe, y vamos a ver más adelante algunas otras ilustraciones que hizo sobre los cuentos del gran Poe. A ver, siguiente. No, ese no es. Ahí lo puse ya, bueno. Ya, ahora sí. Este es un trabajo que hace para las Mil y una Noches. Miren cómo innova Bursley para su versión de este personaje. No estamos viendo, pues, el típico dibujo, digamos, ¿no?, sobre Alibaba. Para nada. O sea, ahí hay una liberación, una libertad creativa para formar, ¿no?, a este personaje. No sé si podemos ver los detalles del rostro y del tocado, ¿no?, con mayor precisión. Miren la cara, o sea, ha creado un personaje con una personalidad muy particular, ¿no?, muy innovadora. Sí hay un detalle para la ornamentación, las joyas.
Yo me imagino que cuando verían este tipo de material en esos tiempos, como digo, en una Inglaterra victoriana tan circunspecta, tan apegada a las formas, a, a no querer evidenciar nada, no tener esa pose que incluso, por ejemplo, lo tenían la gente de clases muy humildes, lo que llamaba mucho la atención, ¿no? Y de lo que se burlaban, por ejemplo, los decadentes, estos dandies decadentes, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente de clase humilde remede los modales de la gente de clase alta sin poseer los recursos económicos de esa clase, ¿no? Pero era todo un tiempo, pues, ¿no? De cómo se llama, de gente pues muy apegada a las formas, ¿no? Y por eso yo digo, a ver, caramba, esto aparece en primera plana en ese tiempo, ¡ay! Todo el mundo, ¿no? Pero claro, si valoras, obviamente, ¿no? Te escandalizaría un poco. Es más, ahora todavía parece, entre comillas, un poquito chocante, ¿no? Pero y luego lo vas viendo como que después del shock viene la tranquilidad y vas viendo los detalles y vas valorando la obra de arte en sí misma, ¿no? Vas recogiendo todo lo que la grandeza del trabajo de Beardsley. A ver, siguiente. Ya, este forma parte, ¿saben cómo se llama? Santa Rosa de Lima. Así se llama. Es que Beardsley también era escritor, aunque él, bueno, no se consideraba un gran escritor ni nada, ¿no? Y él escribió un texto chiquito nomás, que quedó más o menos inacabado, que se llamó Under the Hill, ¿no? Y este, uno de los personajes se llama Santa Rosa de Lima, ¿no? Y de hecho es Santa Rosa de Lima. Y así es, Saint Rose of Lima, por si acaso, búsquenlo si quieren. Pero miren qué bonito, qué detalle, qué delicadeza, y sobre todo algo bien arriesgado en esta composición, y es que los personajes están en el extremo derecho, pero el fondo está vacío, ¿no? El fondo superior, digamos, ¿no? O sea, claramente están sobre una colina, ¿no? Under the hill, ¿no? Entonces, no, under no, es bajo, ¿no? Under es bajo. Son sobre, es bajo. Bajo la colina. Bueno, ellos están sobre la colina. Pero el fondo es vacío, está vacío y cuando uno trabaja este tipo de ilustraciones, tiene un poco de miedito, ¿no? En ese sentido. Pero dado que por equilibrio en la composición de la obra, miren cómo él se encarga de llenar los espacios de los cabellos, de la mantilla, de la tela. No sé si podemos apreciar un poquito la tela de abajo de la ropa del vestido. Miren pues ese detalle, esa riqueza del detalle del vestido. No es como si se tomara el trabajo de hacer puntito por puntito y chiquitito. Ahora, estos son trabajos que requieren tiempo. Son trabajos que requieren paciencia, dedicación, quedarse mucho tiempo disfrutando, ¿no? El oficio. ¿Cómo, perdón? No, ya. Sí, queríamos hacer un énfasis que no se notó nuestra productora en los rostros que están dibujados, donde se nota que hay una relación, ¿no? Una ternura, un cariño, ¿no? Un sentirse bien uno con el otro, ¿no? Sí, verdaderamente es una cuestión delicada, ¿no? Es una composición delicada, bastante delicada. Hasta cierto punto dulce, ¿no? Y que representa probablemente uno de los mejores trabajos de Aubrey Beardsley. Ese ya lo vimos, a ver, siguiente. Ya, este es uno de los trabajos que hizo ya, pues ya, ¿quién? Ya, a ver, pregunta pues para el público aquí, ya, pues qué cosa, ya sería el colmo que ustedes no sepan qué cuento de Poe representa esta ilustración, ¿no? Pues es evidentemente el gato negro. Y acá hay un contraste entre el gato. Ahora, mira, sí, miren, qué interesante, el rostro del gato
no es pues, digamos, el gato que ustedes podrían creer, ¿no? O sea, un gato realista, es un gato estilizado, es el gato de Berdsley, en realidad, y ha creado esta criatura, ¿no? Eh, dentro de lo que él entiende, de lo que él siente, de lo que es este cuento. Miren, por ejemplo, la boquita, ¿no? Del gato. No sé si pueden apreciar la boquita del gato, ¿no? Ya pues, quien no ha leído ese cuento, no sé, saben el gato queda tuerto, ya en fin, ya. Entonces, pero la combinación, este blanco con negro, radicales, miren qué elegancia produce. Es una elegancia que no se podría encontrar probablemente ningún otro trabajo que se haya hecho en blanco con negro para ilustraciones de Edgar Allan Poe, ilustraciones de Edgar Allan Poe. Ahora estamos viendo la figura de la mujer que por contraste con el gato negro, ¿no? Eh, forman esa pareja dentro de lo que es esta ilustración, que es muy sucinta, no tiene mayores detalles demasiado cargados. Ahora, hay una cosa también bien arriesgada que hace Berdsley aquí, y es que el fondo de esta ilustración es negro. El fondo es negro, pero resulta que el gato también es negro. Y miren cómo aplicándole los detalles del blanco al gato, el gato levanta. O sea, el gato hace dos cosas ahí. Se pierde y a la vez se hace notar. Es bien extraño y hay que tener mucha habilidad y ser muy arriesgados para ponerle un fondo negro a un personaje que va a ser negro. Berdsley se va a ver bastante influenciado por los grabados japoneses. Él fue un tiempo a París y él admiró mucho el trabajo de Toulouse-Lautrec, que ya era bastante apreciado en París en ese tiempo, que a su vez bebió mucho de los grabados japoneses que llegaron a hacerse muy populares en la Francia de ese tiempo y que incluían no solo a Toulouse-Lautrec, a Van Gogh y en fin, a muchos otros pintores, ilustradores, ¿no? ¿Y cómo sería digamos, de bien reconocidos esos grabados japoneses que terminó formando todo una moda, por así decirlo, que se llamó el japonismo? Entonces, Berdsley bebe también de eso y gran parte de su admiración por los grabados japoneses lo va a plasmar en su obra. No es que sea exactamente así, pero va a plasmar mucho de eso. Por eso es importante que los ilustradores absorban trabajos de otros artistas para que a su vez innoven, ¿no? Sus propios trabajos, se nutran de ellos, ¿no? A ver, siguiente. Forma parte también de Salomé. Bueno, ustedes ya saben la historia de Salomé, ¿no? Y la cabeza de Juan Bautista y bueno, en fin, lo que sucede, ¿no? ¿Quién era Salomé? Y también estamos viendo aquí un trabajo extraordinariamente estilizado para esta obra de teatro que fue escrita por Oscar Wilde. Y miren la cabeza que está cortada ya sobre la mesa. Las figuras de humanas de Berdsley son delgadas casi siempre, ¿no? Tienen una delgadez que es propia también de lo que fue el Art Nouveau, ¿no? Hay todo hay tratados estéticos sobre eso. Incluso Abraham Valdelomar tiene un cuento sobre eso que es interesante porque solo ese fragmento que tiene que ver con estas figuras alargadas, ¿no? Que según lo explica nuestro querido Dandy Cholo, es que tienen mucha elegancia, ¿no? Bueno, es bien bonito, sería bonito alguna vez que sea más conocido, ¿no? Porque es todo un tratado, digamos, dentro de su cuento de estética, ¿no? Entonces, otra cosa también que hacía mucho Berdsley es que le daba a las telas, ¿no? Les ponía ¿cómo se llama? Los estampados. Miren, por ejemplo, el estampado de la tela del fondo podemos ver, ¿no? Que ha hecho esas pequeñas florcitas,
¿no? Con mucho detalle y con mucho, y hay una cosa que llama la atención, cuando uno dibuja, por ejemplo, estampado de telas, tienes que ver exactamente dónde va cada, bueno, depende de lo que hagas, ¿no? Ya sea flores, bolitas, como estampes la tela, como dibujas el estampado de la tela, ¿no? Pero resulta que tienen que tener un orden a la hora en que ese estampado, digamos, se vea en amplio, ¿no? Es extraño, tienes que conocer la dirección en la que va a ir, en la que van a ir dibujados los detalles, ¿no? Los ornamentos del estampado de la tela. Y Beardsley no falla absolutamente para nada, ¿no? Incluso la idea de, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Que está saliendo de la cabeza, hasta incluso ahí tiene una sinuosidad, tiene una caída, una da la idea de sangre, a pesar de que tiene una relación también con los cabellos, ¿no? Que forman parte, que eran una pieza fundamental dentro de lo que era el arte Art Nouveau, ¿no? Esos cabellos que salen y forman a veces figuras florales, a veces ríos, ¿no? Están muy relacionados con el agua. Pero, por ejemplo, Beardsley ya no lo relaciona tanto. Beardsley lo hace a veces ya de una manera más frontal. Él ya dibuja asesinatos, como, ¿no? Dibuja figuras eróticas, ¿no? Que era algo que el Art Nouveau, tal como empezó, no trataba. Entonces, Beardsley ya está innovando en ese sentido. A ver, siguiente. Ya, esta es una ilustración muy bonita y muy conocida de Beardsley que se llama Vestido de cola de pavo real. Ya, pues, o sea, ni hace falta que decir, ¿no? Va a ser una de las ilustraciones más conocidas de Aubrey Beardsley. Y miren, por ejemplo, en el tocado de la figura de la mano izquierda están, pues, las plumas de pavo real, ¿no? Con todo el detalle que ello implica. No, es que de verdad es una riqueza de trabajo, una genialidad de este ilustrador que ya pues lamentablemente en estos tiempos se ha perdido mucho esta riqueza de trabajo a mano, ¿ya? Porque la gente cree que la máquina lo puede hacer todo y no, señores, la máquina no puede hacer todo. Estamos viendo trabajos hechos a mano de finales del siglo XIX, ¿ya? Y no digan que la máquina puede hacerlo mejor ni nada, porque esta belleza no la hace una máquina, la hace la mano de un artista genial. Ya, con todo el tiempo, con toda la dedicación, con todo el cariño. Miren pues ese detalle del final de la cola del vestido. Ya, pues eso no, ya tienes que tener mucho dominio de los instrumentos de oficio con los que estás trabajando. De verdad, es un sentarse y hacer hojita por hojita, saber calcular dónde van los negros, dónde hay que dejar espacio para los blancos. Además, en realidad, si tú te pones a ver, los instrumentos que va a utilizar Beardsley para este tipo de trabajos en realidad son baratos. Es tinta china negra, plumillas y eso es todo. Entonces no necesitas demasiado para lograr obras de tan alto nivel artístico, obras que son bellas artes. A mí me da un poquito de pena, está bien, déjalo ahí. A mí me da un poquito de pena que la gente que estudia bellas artes o lo que fuere, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, como el Perú, no solamente valoren o solamente crean que las artes plásticas tienen un nivel alto, ¿no? Las artes gráficas también lo tienen y tienen grandes maestros en su haber, históricamente hablando, que no son valorados porque los han visto como un un subarte, por decirlo, ¿no? Pero miren, pues, esta maravilla, ¿no? Este tipo de trabajo, se llama, por ejemplo, el baile del estómago, así se llama, ¿no? Y ya, por ejemplo, mostrar figuras desnudas o semidesnudas, como lo hace Beardsley en este tiempo, y utilizando el estilo del Art Nouveau, pero
innovándolo con temas sensuales, eróticos, provocativos, ¿no? Eh, entonces ya es de por sí un aporte muy grande de Bursley a este tipo de estilo que se consideraba, claro, muy elegante, muy de salón, muy delicado, sensual hasta cierto punto, para no ofender a las buenas gentes, ¿no? Pero Bursley ya lo libera un poco eróticamente, ¿no? Y me imagino que escandalizaría hasta cierto punto, pero como se dice, bien que la gente, por afuera bien toda modosita, pero bien que les gustaba, digamos ya en privado, ¿no? Ya eran cosas que no lo decían en público, pero bien que lo valoraban en privado. Aparte que eran otros tiempos donde se valoraba mucho y se respetaba el arte bien hecho. A ver, si este es un trabajo también para Poe, para las obras de Edgar Allan Poe, y Bursley ha querido esa es la caída de la casa Usher, para los cuentos de misterio de Poe, ¿no? Ya ustedes ya pues han leído la caída. ¿Quién no ha leído la caída de la casa Usher? Ya pues cuentazo, también una obra maestra de El genio de Boston. Entonces, como La caída de la casa Usher es una obra en muchas etapas, por así decirlo, ¿no? Y que representan también un gran reto para cualquiera que desee ilustrar el material de Poe y en especial ese cuento. Bursley ha sintetizado el personaje, Usher, ¿no? El, han leído, ¿no es cierto? Porque no voy a entrar en detalles del cuento, ya no se maleen, se supone que lo han leído, ¿no? Y que es este personaje que es el dueño de la casa, en fin, ¿no? Y que está sentado en su mansión, bueno, en la casa, ¿no? Casi cuando empieza el cuento, ¿no? Pero la forma en la que él, para los cuentos de Poe, extrañamente, él no llena ni carga las ilustraciones. Es bien extraño. Él como que se concentra y resume en el personaje todo el cuento. Y estamos viendo acá el contraste entre los blancos y los negros de una manera bien arriesgada, porque en realidad el cuento transcurre en un ambiente muy oscuro, muy cerrado, asfixiante, ¿no? Pero aquí parece más bien diáfano y donde se concentra todo el dolor, la tensión, la oscuridad es en el personaje que está, ni siquiera está al centro, está en el lado derecho de la ilustración, pero no importa, porque toda nuestra atención va hacia él, todita nuestra atención va hacia él, no ha necesitado hacer demasiado ahí, no, se ha concentrado en la personalidad, en la emoción que está produciéndole, que nos produce el personaje de este gran cuento de Poe, ¿no? No sé si podemos agrandar un poquito la cara, porque por increíble que parezca, Bursley también se fijaba en darle la emoción al rostro de sus personajes, ¿no? Este personaje Usher es un tipo que es melancólico, que está totalmente atribulado, nervioso, es un neurótico, pero a la vez es un tipo que ha caído en una especie de depresión, no sé, psicótica, ¿no? Y podemos ver ese nerviosismo, esa tensión psicológica en esta figura. Excelente trabajo de Bursley para La caída de la casa Usher. Estamos viendo otro ejemplo también de Bursley, de cómo sintetiza. Miren, es que ni siquiera aquí hay no completado, digamos, por decirlo, ¿no? No, como se entendería, como se dice tradicionalmente, ¿no? Pero da a entender algunas cosas. Por ejemplo, de maravilla, ¿no? No ha tenido que hacerlo porque la mente del público lo completa.
Así que no hay necesidad tampoco de que completes demasiado las cosas, ¿no? Ya a este punto ya es una cuestión bastante surrealista, pero sabe aplicar los negros donde hay que aplicarlos, donde tiene que tener énfasis la ilustración de tal manera que te llame la atención, pero que a su vez no pierdas la atención en el resto de detalles, que no porque no estén entintados dejan de llamar la atención, ¿no? Ya, a ver, siguiente. Siguiente. Ah, ya. Nos dicen ya sigue hablando. Bueno, como estamos viendo, pues Berkeley va a innovar de muchas maneras el Art Nouveau, ¿no? Y de manera muy arriesgada, ¿no? Y lo interesante de estos dandies decadentes es que en realidad no les importaba, como digo, causar este revuelo o causar rechazo social. Al contrario, les divertía hacer eso, les divertía que la gente les divertía que la gente lo rechazara socialmente, por así decirlo, que era mentira, porque ellos sabían que eran bien recibidos en los círculos intelectuales, artísticos, ¿no? Pero les gustaba fregar, molestar, ¿no? A esa gente hipócrita que quiere llevar las formas, guardar las formas, ¿no? Con todo, ese tipo de gente los respetaba bastante, ¿no? Hasta que sucedió el problema, ustedes ya saben, del incidente con Oscar Wilde, que, bueno, terminó, digamos, desbaratando todo lo que fue esa etapa de dandismo de este grupo de decadentes geniales que fueron el grupo, ¿no? Y que a su vez tomaron de los decadentes franceses, porque eran como que en ese tiempo Francia todavía seguía siendo un foco de atención en innovaciones artísticas, ¿no? En movimientos y en todas esas cosas, y muchas veces Inglaterra lo reproducía bajo sus términos en su país, ¿no? Entonces, los decadentes en realidad nacen en Francia, ¿no? Y pasan para Inglaterra en gran parte gracias a Oscar Wilde y terminan desarrollándose, haciendo este grupo interesante, muy interesante y muy pegado al hedonismo en esta Inglaterra victoriana, ¿no? Siendo un foco, digamos, extraño en ese tiempo, ¿no? Ya estamos viendo este baile de máscaras que cada personaje, por ejemplo, tiene una personalidad distinta, ¿no? Ahí sale con su uso, no importa. Y que Bursley, ¿no? Ya había aprendido para estos momentos, ya tenía un estilo propio. Ya, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en Bursley se llama estilo, ya, es un estilo. Él ha ido puliendo su estilo conforme pasó el tiempo, ¿no? Es como cualquier persona que empieza, digamos, un poquito teniendo, tomando referencias de algunos otros dibujantes, ilustradores, y poco a poco va formando, moldeando su propio estilo. A estas alturas del partido ya Verdi dominaba su oficio de arriba a abajo, no tenía ya nada, digamos, digamos que ya había aprendido, ya esto ya es una liberación de su estilo, este es Isolda, ¿no? Y también aquí hay un coloreado, ya me imagino, posterior al trabajo de Bursley, no le quita la belleza del trabajo que hace Bursley, ¿no? Pero ya en lo personal yo creo que lo mejorcito del trabajo de Aubrey Bursley es en blanco y negro, ¿no? Está bien, no está mal, solamente he utilizado aquí, se han utilizado, ¿no? Un anaranjado, un rojo anaranjado, el fondo, un verde, y el resto lo han dejado en blanco. Está bien, no está mal, para darle una elegancia, ¿no? Yo lo preferiría en blanco y negro, tal como Bursley siempre lo trabajaba, pero a veces la gente que viene bien
que quiere reproducir este material, dice, no, hay que pintarlo para que sea más atractivo para la gente y todo eso, ¿no? Pero miren, ustedes están viendo que con blanco y negro se logra grandes cosas, y sobre todo, ya hablando en términos monetarios, bastante modesto, ¿no? Bastante barato, no hay que no hay que utilizar demasiados elementos para lograr eh, eh, bellas obras de arte como las que hace Berkeley. Ya otro trabajo también de Berkeley, ¿no? Donde se nota mucho la sinuosidad de de las líneas. La sinuosidad de las líneas son tan bonitas cuando trabajamos, cuando se trabaja por ejemplo, el cabello femenino es muy bonito cuando se trabaja con esas líneas sinuosas que se pierden, ¿no? En el aire y todo eso. El agua también, el agua, ¿no? Y la combinación de los blancos con con los negros que le dan una elegancia muy, muy, muy especial, ¿no? A ver, siguiente, para no demorarnos mucho con cada ilustración, porque cada ilustración en realidad por sí misma, o sea, la belleza de cada ilustración es suficiente por sí misma, ¿no? Yo le doy el aporte de explicar un poquitito nomás, no mucho, lo que Berkeley estaba haciendo. Ahora, Berkeley hace dos cosas, me parece, dentro de lo que yo he estado investigando y lo que conozco de Berkeley, ¿no? Berkeley hace dos cosas. Cuando dibuja y pinta, ¿no? Hace la cuestión blancos y negros en un contraste bien directo, ¿no? Sin mucho detalle. Y otros casos en los que utiliza el detalles al máximo, no hay un horror al vacío, como en este caso. Entonces, él va a tener estos dos tipos. A ver, podemos abrir un poquito ahí el enmarcado de esta Venus, ¿no? Que está lo que está circundando, ¿no? A esta figura que es la Venus en el medio. Miren, pues, esta especie de enredadera floral, evidentemente, ¿no? Que está circundando al personaje principal. Y ahí sí, Berkeley se ha dado todo el trabajo de llenar todo el ambiente y que no quede nada sin cubrir. A diferencia de el material que habíamos visto para Edgar Allan Poe. Para Edgar Allan Poe no lo hace, en parte porque el material de Poe, ¿no? Es un material más bien podríamos decir de terror. Entonces no es un material pues que donde sobresalga pues el hedonismo o la demasiada tendencia a las cuestiones en exceso, qué sé yo, pues materiales, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, una Venus sí te da esa eh, oportunidad de poder hacerle todos los detallitos, ¿no? Al vestido, a los enmarcados. Este tipo de enmarcados y este tipo de bellezas, de cubrirlo todo y haciendo todas esas sinuosidades y la florcita y hacerle los puntitos y todo, se ha perdido mucho. En realidad se ha perdido. Entonces, sería bonito que este tipo de ilustraciones, de obras de arte, que no tienen nada que envidiar a las obras plásticas en grande, los cuadros inmensos, ni nada, y que no están subordinadas, no son arte subordinadas, ¿no? Deberían ser también valoradas en su justa medida, ¿no? Y que los ilustradores las conocieran, la gente que hace arte gráfico. Es una pena, como les digo, que se confíe tanto, se apoye tanto en la herramienta de la máquina y desdeñen el trabajo manual, porque este es un trabajo, señoras y señores, manual. A ver si. Berkeley es un ilustrador, un artista que murió muy joven. Él contrajo tuberculosis cuando tenía 7 años y la enfermedad lo va a limitar
en muchos momentos en su vida, a pesar de que él era un dandy, era un hombre que se presentaba, como dicen, al trabajo, pues, ¿no? Con bien con internado, ¿no? Con guantes así de cabritilla, amarillos, con los zapatos sumamente lustrados. ¿Cómo se llama eso que le ponían al zapato? A nuestra productora le preguntamos cómo escarpines, ¿no? Esos escarpines en los zapatos, todo, una cosa muy, muy elegante, Berkeley. Sin embargo, él sufría de tuberculosis y tenía, bueno, accesos de la enfermedad que a veces le impedían trabajar por largos periodos de tiempo. Él ya tenía hemorragias, ya cuando él dibujaba. Él incluso cofundó y fundó algunas revistas, ¿no? Entre ellas Da Savoy, vamos a ver algunas, no sé si he puesto algunas carátulas de Da Savoy aquí, donde él también, digamos, ya podía sentirse un poquito más libre para escribir, porque le gustaba escribir, sus temas generalmente eran eróticos, así más o menos fuertes, ¿no? Yo tengo un pequeño librito con la obra de Burley, pero inacabado, ¿no? Y sí, pues es bastante erótico la obra de Burley, y parece que tenía un mundo en particular, propio, ¿no? Y no necesariamente, digamos, cada uno de estos dandies de Cádiz tenía, pues, y entre ellos Wilde, ¿no? Tenía su propia obra, digamos, en la que liberaban estos temas bastante eróticos, ¿no? Sensuales, que la gente, los bien pensantes decían grotescos, ¿no? ¡Ay, qué grotesco, qué grotesco! Estamos también haciendo notar y reiteramos el énfasis que no son temas, o sea, mejor dicho, sus trabajos no son vulgares, no son sexualmente explícitos, son un material más bien sutil, insinuante. No por eso dejaba de escandalizar a la gente de su época, ¿no? Que muchas veces es el público, lo que imagina el público es incluso más ¿no? O peor de lo que el artista en realidad ha querido hacer, ya, o sea, es el ojo el que ve, el que pone el que imagina más, ya, así que el artista solo en el caso de Berlín, no solo lo lanzaba, ya ahí tu imaginación, ¿cómo? Ya te imaginas, llevas el resto, ¿no? Que es en realidad lo que un verdadero erotómano no hace, no es vulgar, lo suelta, es la sutileza del misterio, ¿no? De esas cosas, ¿no? Estamos viendo otra obra de Berlin que también hay un contrastes entre estos blancos y negros, y donde hay personajes extraños, porque en ese sentido también le gustaba mucho innovar en crear esos personajes raros, con caras raras, de repente demasiado gordinflones, que entre comillas, ¿no? Como que producen como que, uy, ¿no? Pero es extraño porque son figuras que están dentro de obras que a su vez son obras de arte. Entonces tú dices, mm, mm, te genera muchas sensaciones, ¿no? Las obras de Berkeley, lo que sí veo es que, por ejemplo, le gustaba mucho añadir sátiros, ¿no? Estos faunos que ya ustedes saben por qué se les dice sátiros. Y, bueno, en fin, ¿no? Creaba muchos desnudos también, ¿no? Bastantes desnudos. Eh, la obra de Bursley va a influenciar mucho, por ejemplo, a dibujantes como Harry Clark. Ya hemos hecho Harry Clark, ¿no? En el pasado, y no sé por qué el Facebook nos lo da borrado, algún día vamos a repetir lo de Harry Clark. Y y va a dejar mucha gente, no vamos a decir discípulos, porque en realidad Bursley, digamos, no le enseñó a nadie, pero discípulos en el sentido de que tomaron las obras de Bursley y también ellos se inspiraron en su material para producir sus propias obras. No estamos hablando de él muere a finales del siglo XIX, entonces va a haber todo un grupo de artistas que van a seguir, digamos, no exactamente imitando, pero sí viéndose bastante influenciados por la obra del gran maestro. Después vendía el Art Deco, ¿no? Ya otro día vamos a hacer eso, ¿no? Pero Bursley está ya en esa línea, ¿no? Es como digo, un Art Nouveau tardío, y que ya va a dar paso a otros estilos, otras innovaciones, porque él mismo ya lo estaba haciendo, ¿no? Cuando un estilo, por ejemplo, llega a un tope, entonces viene alguien más y empieza a innovar, a aportar, y se va creando otro estilo, ¿no? La riqueza de
¿cómo se llama? De las joyas, el enjollado, las telas y todas esas cositas, ¿no? Que van a formar parte y va a ser el sello característico de Bursley. Y también, obviamente, el dominio de los blancos, de los negros, perdón, ¿no? Del uso de los negros en contraste con los blancos, y las líneas delgadas, generalmente líneas delgadas en el dibujo, ¿no? Y el trabajo del trapeo de las telas, las flores, ¿no? Como que eran patrones que Bursley iba a seguir haciendo constantemente, salvo, como digo, que es una cuestión especial en los trabajos para Edgar Allan Poe. A ver, siguiente. Ya no hay más, eso es todo. Oh, ya hay más de Bursley. Bueno, Bursley va a fallecer a los 25 años, lamentablemente, bastante joven, 25 años, imagínense, a los 25 años ya había hecho, pero cantidad de material, horror, nos deja todos en chiquititos, ¿no? Barry va a fallecer de tuberculosis, que es la enfermedad que lo consumió casi toda su vida, y ha sido muy valiente para tener esa enfermedad y seguir trabajando y tener la personalidad que siempre quiso tener. Bueno, hay una cosa bien interesante: cuando él fallece le deja a su amigo, le deja a su amigo que queme, le dice a su amigo que queme, él se convierte al catolicismo ya al final, digamos, ¿no? De la enfermedad y todo eso, y le dice que queme su material obsceno, ¿no? ¿No? Que no quede para la posteridad, ¿no? Cosa que no hace su amigo, ¿no? Y recupera el material. Y esa cosa bien rara, ¿no? Kafka también hace eso, también le dice a un amigo, creo, ¿no? Quema todo mi material, quema. Entre paréntesis, no lo quemes. Igual Bursley no rompe todo, rompe su amigo, no rompe nada. Y gracias a eso, que no le hacen caso, que el material de Bursley, con todo, las connotaciones sexuales y todo lo demás, ha podido quedar para la historia de las bellas artes, ¿no? En este caso de las artes gráficas. Ahora sí leemos algunos comentarios ¡ay, la Brendita! Como siempre está la Brendita ahí, ¿no? Ya, dice, vamos a leer los comentarios de Brendita en alto, ¿no? Que queda, debemos ver el YouTube. Dice Brendita, qué bonito, no conocía su trabajo, gracias, Águeda. Todas las imágenes en internet, ¿hay algún libro recopilatorio? La mayoría sí, no es tan difícil encontrar las obras de Aubrey Bursley en internet. Hay que saber buscar bien porque hay mucho material que como se reproduce constantemente y copia mucho, entonces tienes que saber, o sea, tienes que conocer bien la obra de Bursley para decir, este es Bursley, este no es Bursley, ¿no? Sí hay trabajos recopilatorios, lamentablemente aquí en Lima, ¿no? En Lima es muy poco probable, pero me imagino que se pueden encontrar en estas librerías, ¿no? Que son, ¿cómo se dice? A nivel internacional, ¿no? Y probablemente vienen en inglés. No, sí hay recopilatorios de Bursley, claro que sí, hay bastante material de Bursley. Me imagino que deben costar un poquito carito. No he buscado exactamente el material de Bursley por, o sea, los compilatorios, ¿no? Por internet, pero sí, de hecho que sí. Sí, el material lo puedes encontrar, sí, en internet. Como les digo, hay que saber buscar para no confundirse con otros dibujantes. Ahora hay la gente de ahora, de estos tiempos, del siglo XXI, están revalorando, revisitando, ¿no? Conociendo por primera vez a grandes maestros de antaño, pero el problema es que muchas veces ¿cómo se dice cuando cuando no, lo trabajas con la máquina? No, lo digitalizan y todo eso, y no es igual, y se nota bastante. Entonces, bueno, yo les recomendaría, les aconsejaría a las personas que intentan un poquito inspirarse en el material de Bursley, traten de trabajarlo a mano, traten de no decir, lo voy a mejorar con la máquina. No, justamente la idea es que, y el gran reto para la gente que hace estos trabajos, que justamente no lo, entre comillas, mejores con la máquina, tiene que quedar con esta, porque tienes que dominar el arte,
el oficio, ¿no? Entonces, tratar de respetar siempre, si es que se van a inspirar en eso, traten de respetar bastante la obra de los autores del pasado, ¿no? Solamente eso. Bueno, hay otras preguntas, ¿no hay? Si no hay más preguntas, entonces, a ver, sí. A ver, se pregunta nuestra productora. En tu opinión, ¿cuál sería la diferencia dado que los dos hicieron el mismo trabajo para Poe? Ah, ya. Nuestra productora nos pregunta cuál es la diferencia entre Bursley y Harry Clarke, dado que los dos hicieron trabajos para Poe. En mi opinión, en mi opinión. Hay diferencia. Bueno, en primer lugar, Harry Clarke era un gran admirador de Aubrey Bursley. Él se inicia un poquito, entre comillas, no es que sea así, pero casi copiando la obra de Bursley. Después va a desarrollar su estilo muy particular y muy lindo y muy rico y muy lleno de detalles. Y va a ser su sello característico a la obra de Clarke, ¿no? Y la diferencia para lo que es Poe es que, qué cosa extraña, ¿no? Bursley para la obra de Poe no carga las ilustraciones, no las carga, al contrario, les quita todo para centrar los personajes, ¿no? Les quita todo, lo hace lo más lineal posible, todo. Y en cambio Clarke lo llena los espacios, llena al máximo, es horror al vacío total lo que hace Clarke. Para Edgar Allan Poe, lo barroquiza un poco y no le quita tampoco por eso la tensión psicológica, la oscuridad de los cuentos, de las historias de Poe. Los dos aportan de diferente manera. Ya va a quedar a la persona que lo lea, que los aprecie y todo eso, ¿qué le gusta más? ¿El tratamiento que hace Harry Clarke para Poe o el tratamiento que hace Aubrey Bursley para Poe? Ya eso queda digamos, a la opinión, gusto del público, ¿no? Los dos hacen un excelente trabajo para Edgar Allan Poe, así que no podrías decir este es mejor o peor, ¿no? Son distintos. Sin embargo, mantienen más o menos la columna vertebral, que es el delineado, la línea delgada, y los contrastes entre blancos y negros que no habría otra forma tampoco de poder ilustrar estos cuentos de Poe, ¿no? Sí o sí los tienes que hacer en blanco y negro. Entonces, sí, esa sería la diferencia y coincidencia de Harry Clarke con Aubrey Bursley. En todo caso, para los dos traducen el miedo hacia el exceso, o el exceso del vacío o el exceso de adorno. Ya, por ejemplo, nuestra productora nos dice que en el caso de Clarke y el de Bursley, ambos traducen el miedo tanto al exceso de ¿cómo se llama? ¿Cómo me dices? Claro, de exceso de un vacío, y así como el exceso, ¿no? De lo cargado, de lo que está demasiado lleno, porque tiene también una carga psicológica. Clarke lo carga porque hay una tensión psicológica en los personajes, y a la inversa, Bursley lo libera porque también hay un miedo al vacío en las obras de Poe. Entonces, los dos aportan en ese sentido, en sus respectivos estilos, a la obra de un maestro como lo fue Edgar Allan Poe. No, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, ustedes pueden encontrar la obra de Bursley, claro, en internet, por supuesto que sí. Si quieren mayores detalles, comprar el material recopilatorio también de Aubrey Bursley, que debe estar, y que sería bueno que los ilustradores lo tengan. Sería un ilustrador que tiene la suficiente ganas de investigar, que quiere mucho su oficio, que quiere innovar, pero con conocimiento de causa. Sería bonito que lo tengan para que, no solo porque es una maravilla en términos de elevación del espíritu artístico y que te da ganas de seguir viviendo, sino también para innovar y nutrirte en tu propia obra como artista gráfico, ¿no? Sí. Entonces eso sería todo, público culturoso, y por supuesto no nos vamos sin antes dejarle nuestro Publicherry, que está por aquí. Ahí está nuestra querida Mona Cherry, que hace nuestra publicidad. Nuestros libros, nuestras historietas están en estas 3 librerías.
Y por supuesto, no sin antes decirle que nos deje unas moneditas para poder seguir existiendo y de paso pues que nos da aliciente para seguir adelante en nuestra tarea titánica de difundir el arte, porque el arte debe ser para todos, es un derecho humano poder apreciar, tener acceso al arte. Ya estamos hartos de que se privatice siempre el arte en un país donde necesitamos más arte para poder tener fuerzas para seguir viviendo, para poder tener energía y para poder luchar por nuestros derechos. No se olviden que pasamos a YouTube, déjennos un like por ahí porque así el algoritmo nos rebota. Bueno, si no quieren no dejen ya, bueno, pero ¿qué más les digo? Si quieren y por supuesto difúndenlo, pásenlo, ¿no? Eso sí sería excelente. Entonces nos vamos yendo. Gracias a Brenda que está ahí, como siempre, mi colega Brenda Román, y nos estamos yendo en 3, 2, 1.